La semana pasada trabajamos con una herramienta que es ViewPro, que es muy útil, es una herramienta que todos los clientes o la mayoría de clientes la tienen. Lo que les decía la semana pasada, si es que no tienen la herramienta pueden descargarse PC200. PC200 es una herramienta muy útil que tiene muchos complementos que se van a necesitar a la hora de trabajar con los equipos. PC200, la ventaja es que es una herramienta libre, simplemente se lo descargan de la página de Campbell y pueden trabajar y hacer todo lo que necesiten. La única desventaja que tiene es que tiene menos complementos, tiene menos opciones. Las personas que ya hemos trabajado con Logernet entendemos la diferencia entre PC200 y Logernet. El complemento que vamos a enfocarnos hoy día, que es ya para visualización web, es RTMC, RTMC. No vamos a trabajar con la versión Pro esta clase, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Esto va a ser una introducción de qué es lo que podemos hacer con RTMC. Pero estamos, como les digo, enfocado en lo que es visualización. Lo que sí me gustaría es, como siempre hacemos en las capacitaciones, tener retroalimentación al inicio para ver si podemos en algo modificar la capacitación que vamos a tener hoy día, que va a durar más o menos una media hora, no queremos extenderla mucho. Pero como les digo, esta es una sesión inicial. Después vamos a tener una sesión más completa, más avanzada la próxima semana, pero queremos que sea en etapas. Por eso comenzamos con ViewPro, hoy estamos haciendo RTMC y después vamos a trabajar con RTMC Pro, que es el complemento más avanzado y tiene muchas más funcionalidades. Sí me gustaría que conversemos unos 2, 3 minutos con las personas que tengan alguna duda, que tengan algún interés en lo que vamos a hacer, o si es alguna cosa no tan relacionada. De todas formas, me gustaría escucharles un momento. Muy buenos días. Eh, Milena, buenos estoy, días. estoy comunicada desde Lima y quería saber si esta tecnología o este programa junto con los equipos es una tecnología de telemetría o es de IoT, de Ya, Internet de las Cosas. ya. Esto no es IoT, está más enfocado a telemetría. En el transcurso de este año estamos ya sacando como fábrica, como Campbell, complementos para IoT. Se van a ver ya en algunos equipos, en los más inmediatos, el CR1000X, el CR300, probablemente le tome un poquito más de tiempo. En el CR1000 sí, en el CR6 sí, que son los que más inmediatamente van a manejar protocolos de IoT. Esto en realidad es comunicación IP. No vamos a ver la comunicación en sí ahora. Como les decía, la clase la vamos a hacer netamente en lo que es manejo gráfico de información. Vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Esto es lo que vamos a obtener como producto final. Esta es la herramienta RTMC Development. No es RTMC profesional, pero tiene muchos complementos útiles que nos sirven, que para el día a día son útiles. Varios proyectos nosotros los tenemos implementados únicamente con RTMC y los usamos con RTMC Runtime, que les da facilidades a los usuarios tipo HMI. Y eso es la parte útil. Para la parte industrial es bastante interesante. Hay proyectos en los que se van a necesitar RTMC Pro, sí, y nosotros recomendamos utilizar en ciertos proyectos RTMC Pro, pero no en todos. La idea, como siempre les hemos dicho como empresa, es que el cliente pueda valorar qué es lo que en realidad necesita. Esto es lo que nosotros podríamos llegar a obtener en visualización. Es algo muy simple que lo hice en unos 5 o 10 minutos. Es bastante simple, pero es bastante útil. Tenemos visualización de datos, tenemos visualización gráfica, tenemos visualización en tabla, tenemos visualización de alarmas. En sí estamos haciendo una aplicación para reportería. Nosotros podríamos imprimir la pantalla como un reporte final. En este caso, como les digo, está más enfocado y quiero enfocarle un poco más a lo que sería un HMI, que en sistemas industriales es mucho más útil, pero aplica tanto para sistemas industriales como para sistemas de análisis de información, de oficina. Aquí podemos tener nuestra información. Es igual manejo de información, como les decía, está enfocado al manejo gráfico de información. Bueno, les decíamos respecto al tema de comunicación. La comunicación dependerá de qué es lo que nosotros tengamos disponible. Puede ser comunicación de tipo serial, si es que los equipos están conectados de forma serial. Puede ser comunicación de tipo IP, con cable, Ethernet. Yo, de hecho, mi comunicación la tengo ahorita con cable USB. Estoy trabajando con un CR1000X, pero puede ser cualquier tipo de comunicación. Radios de forma serial, en sí es protocolos de comunicación. En este punto de la capacitación no vamos a ver cómo vamos a hacer la comunicación. Eso podemos hacerlo en otra sesión. Como les digo, queremos que sea
bastante específica las clases que vamos a ir dando. Eso lo podremos hacer después y estamos abiertos a preguntas una vez que finalicemos la capacitación. Como les decía, el entorno es bastante simple de utilizar, es bastante fácil. ¿Qué necesito yo para poder hacer esto? Esto es un proyecto en el que yo ya tengo información, como les digo, bastante simple, que la hice en poco tiempo, pero ya es bastante útil, es casi lo que a veces un usuario normal necesita para su trabajo, para sus reportes. El entorno es este, es RTMC Development, es un paquete que viene con Loggernet. Lo que no viene con Loggernet, que es lo que les decía la clase pasada, es RTMC Pro, que es un complemento adicional, es un paquete con licencia. El otro paquete que no viene es Database, que es un complemento bastante útil para base de datos. Pero como les digo, esto es requerimientos adicionales que la gente puede tener en función de qué es lo que necesitan hacer. A veces está atado a tema de presupuestos, pero si podemos hacerles una recomendación, lo mejor es que tengamos Loggernet de tipo admin, no el Loggernet simple, RTMC Pro como herramienta para publicación web y lógicamente también complemento de base de datos. En la mayoría de proyectos grandes, de redes grandes, tratamos de que los tres softwares estén incluidos, porque son súper necesarios. Para manejo de información es preferible utilizar una base de datos. Y cuando ya tenemos una estructura mucho más grande, una red mucho más grande, es preferible que la información sea más fácil visualizada de forma web. RTMC, Runtime, no es web. Esa es la diferencia que vamos a ver en la próxima clase. Lo que estamos haciendo aquí es un entorno de HMI, de visualización gráfica en nuestra computadora de forma local. Podemos acceder a servidores externos, sí, pero se va a visualizar en mi computadora que tiene RTMC, que tiene Loggernet, y esa es una limitante del software que vamos a manejar hoy. Pero como les digo, la idea es que tengamos claro los conceptos, cómo funcionan las cosas, y claro, después, como les digo, veremos qué es RTMC Pro, haremos pruebas, incluso vamos a llegar a la parte de publicación web. Ustedes podrían acceder a la publicación web puede ser remota, pero eso, como les digo, quiero que sea algo que vayamos haciendo por fases en la siguiente clase de capacitación. Volviendo a lo que les decía, la herramienta que estamos usando hoy, en la que vamos a concentrarnos hoy, es en RTMC Development, que viene con Loggernet. Todos los clientes que tienen Loggernet tienen este complemento porque viene con el paquete. Lo que sí les recomiendo es lo que les decía la semana pasada que comenzamos con los cursos, es que se descarguen la actualización de Loggernet. Hay la nueva actualización que salió, me parece que este mes, es 4.6.2. Con algunos clientes ya lo hemos actualizado. Yo estoy de hecho usando esa versión, no, de hecho yo tengo 4.6.1, pero la nueva es 4.6.2. Los clientes que ya tienen software, que ya tienen aplicativos, simplemente descargan las actualizaciones. Cuando es una misma versión, cuando es actualización de versión, simplemente descargamos e instalamos. Y eso es como manejan casi todos los softwares. Cuando actualizamos una misma versión, simplemente la actualizamos. Yo, por ejemplo, tengo la versión de base de datos 1.3. La actual es la versión 2. Yo no puedo hacer una actualización de versión 1.3 a 2. Yo podría hacer una versión de 1.3 a 1.4 a 1.5 si es que existiese, no a versión 2. Eso ya son temas de versiones como se maneja cualquier software. Eso únicamente como aclaración con el tema de actualizaciones y el tema de software. Lo que queremos hoy día ver es el complemento de RTMC Development, que es un complemento muy útil para la parte gráfica, para la parte de reportería. Estamos viendo dos aplicaciones. Uno es Development, que es donde yo creo mi proyecto, donde desarrollamos el proyecto, y la otra es Runtime, donde yo la ejecuto, donde yo la corro. Aquí están dos abiertos. ¿Cómo funciona la aplicación? ¿Cómo enlaza la información? Lo básico que tenemos que entender es que en este punto, esta aplicación lo que va a necesitar es información descargada a través de Loggernet. Ustedes si tienen su computadora con Loggernet y no tienen datos, no van a ver información. Yo estoy con mi computadora, estoy con un Datalogger CR1000X y estamos recibiendo información constante. Vamos a crear el proyecto para que vean qué es lo que hicimos así, de forma muy sencilla, pero esto ya podría ser un reporte. De hecho, hay un aplicativo que se llama Quick Report, que se utiliza en el complemento de base de datos, que genera algo bastante parecido a eso. La diferencia es que eso es un aplicativo que depende de un software que tiene licencia y tiene costo.
Esto viene con Logernet y es la parte importante, la parte interesante. Vamos a hacer el proyecto de cero. Les decía, ¿cómo es que nosotros visualizamos información? Bueno, este es el mismo proyecto, pero sería igual. Estamos simplemente agregando pantallas. Sigue llegando gente. Eso es bueno. Les decíamos, yo tengo un equipo configurado, tengo un data logger. No vamos a concentrarnos en la configuración ni cómo estamos haciendo nada. Simplemente yo tengo un data logger que registra información, actualmente está conectado y tengo configurado descarga automática de mi computadora hacia el data logger. Podemos hacer también lo opuesto, que el data logger envíe información, que es lo que normalmente hacemos cuando manejamos sistemas de radio, sistemas GPS o sistemas satelitales. Tema de comunicaciones, cómo nosotros vayamos a utilizar el tema de envío de datos, ya dependerá de cada uno de los proyectos. En este caso, como les decíamos, vamos a partir de que tenemos un data logger, de que tenemos una red, de que haya información llegando a ese servidor. En este caso, mi computadora va a ser ese servidor. Actualmente tengo un data logger, que es lo que vimos en configuración, y es con lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver la información de ese data logger, cómo está generando, y vamos a hacer pruebas. ¿Qué es lo que tengo aquí para entender qué vamos a visualizar? Lo que tengo yo aquí es una termocupla tipo T que está conectada a mi data logger. Es súper didáctico el ejemplo con termocuplas porque es temperatura. Yo puedo controlar la temperatura y en base a la temperatura podemos hacer muchas cosas en la práctica y es bastante útil y bastante didáctico a la vez. Muy bien. Les decíamos, en el proyecto, en Development, esta es la pantalla que nosotros tenemos. Estas son las funciones con las que nosotros podemos trabajar. Después veremos qué es Pro. Pro tiene muchísimas más opciones. Esas las veremos en la siguiente sesión. Hoy, como les digo, nos vamos a concentrar en la sesión de Development, que es la que todos los usuarios que tienen Logernet pueden utilizar ya, porque viene con el paquete de Logernet normal. En este caso, yo tengo mi pantalla, esta es mi pantalla en la que yo puedo poner toda la información que vamos a utilizar para lo que es el entorno gráfico. Yo puedo poner gráficas, puedo poner una imagen, puedo poner indicadores numéricos. Es súper simple, es cuestión de ir seleccionando qué es lo que yo necesito e ir acomodando todos los indicadores gráficos. Es lo que hemos hecho en la pantalla Screen y vamos a hacerlo ahora en la pantalla 1. Voy a cambiarle el nombre, podemos cambiarle la pantalla. Hay muchas configuraciones que no vamos a hacer hoy día, como les digo, la idea es que vean cuál es el potencial de la aplicación. En este caso, por ejemplo, si yo quiero una gráfica, el equipo lo que está haciendo actualmente es registra valores de temperatura a 500 milisegundos. Y yo puedo ver la información cómo cambia cada 500 milisegundos. El registro puede ser mucho menor que eso, con intervalos más cortos. Sí, únicamente para la prueba la estamos haciendo a 500 milisegundos. Simplemente cuando yo cargo un complemento, tengo que indicarle de dónde viene este complemento. Aquí estamos trabajando con un chart, con una gráfica, y lo que vamos a decirles en Browse, de dónde viene la información. Server es al equipo al que yo estoy conectado. Yo puedo conectarme a un server local o puedo conectarme a un server con IP, si es que tengo un servidor remoto. En este caso, esto es una computadora local y la información está llegando a esta computadora local. Y mi configuración del equipo es local. Por eso simplemente vamos a trabajar aquí. Tengo un data logger que es lo que les decía, se llama el data logger test y aquí es donde vamos a obtener la información. Simplemente desplegamos el árbol y vemos la información. Los que ya estamos familiarizados con Logernet sabemos que trabaja a través de tablas y las tablas son espacios de memoria que después cuando descargamos generan archivos. Y esto al final es lo que estamos visualizando aquí. Todas las tablas que maneja este equipo están aquí. Las que tengo yo habilitadas con check es porque yo he configurado descarga automática. Eso a través de la ventana de Setup está configurado que el equipo descargue datos cada 500 milisegundos. Si no, vamos a trabajar con la última información que fue descargada. Eso lo podemos ahondar en otro tema de capacitación. Aquí partimos con la premisa de que tengo un equipo que envía información cada 500 milisegundos y es con lo que vamos a trabajar. En este caso, como les digo, la información que estamos recibiéndola es de la tabla operación y de la tabla registro. La tabla registro trabaja 500 milisegundos y en este caso la tabla operación trabaja cada 1 minuto. Esta trabaja con datos instantáneos y esta trabaja con datos ya estadísticos, máximos, mínimos, promedios y samples. Yo puedo seleccionar cualquiera de las variables y las vamos a visualizar. En este caso, de forma gráfica, vamos a hacerlo con el mismo registro que está actualizándose a 500 milisegundos para que veamos la diferencia. Yo, sobre la misma gráfica, y eso es lo interesante del software,
puedo utilizar una tabla adicional. Aquí estamos viendo la tabla con una escala bastante grande. Esto ya es personalización. Estamos viendo de 0 a 100 grados. Yo puedo darle un autorrango o puedo indicarle el rango que yo necesito. Podemos indicarle los ejes. Aquí estamos trabajando únicamente con el eje de la izquierda. Yo puedo asignar una gráfica a la izquierda, una gráfica a la derecha, como la mayoría de softwares que manejan gráficas. En este caso, vamos a ponerle 35 grados como máximo y vamos a ponerle 20 grados como mínimo, que son las temperaturas con las que estoy trabajando aquí para las pruebas. Y como ven, es súper gráfico, es fácil, se ve muy bien la información. Estos picos es cuando yo toco la termocupla y hago que los valores de temperatura suban y estamos viendo rangos de más o menos 28 grados. Hagamos otro ejemplo. Sobre la misma gráfica, mostremos los datos. Voy a agregar una serie adicional de otra tabla. En este caso vamos a agregar la tabla de registro de operación. Esta registra información de cada un minuto y vamos a poner valores, por ejemplo, de tipo promedio para que se vea un poco de diferencia en la información que tenemos aquí. Y podemos poner también la temperatura interna del data logger, como para tener un control adicional en la información que estamos visualizando. Vamos, esa va a ser bastante diferente porque aquí, si se fijan, los puntos están pegados sobre la misma gráfica porque es lógico, son valores promedios. Aquí vamos a buscar información, pero de mi data logger. Esto es temperatura del panel. Voltaje de batería mínimo es el voltaje de alimentación del equipo y Ptemp es la temperatura de panel, es panel temp. Eso es lo que estamos visualizando aquí. Y si se fijan, la temperatura de panel es bastante diferente y es bastante estable porque es la temperatura ambiente del data logger, del equipo como tal, no de la termocupla. Aquí si se fijan, las gráficas en rojo son la termocupla, que puede ser ya su equipo de medición. Esto es bastante útil a nivel de termocuplas cuando trabajamos con sistemas dinámicos donde nosotros estamos registrando señales a altas velocidades. El entorno es bastante fácil como para poder entender qué es lo que está ocurriendo, o independientemente del tipo de variable con la que estemos trabajando. Si se fijan, aquí tenemos 3 variables, estamos trabajando con valores promedios a diferentes intervalos de diferentes tablas, todo sobre la misma gráfica, y esto con el software más limitado, y esa es la parte útil. Podemos hacer muchísimas cosas, es lo que les decíamos al inicio, depende cuál sea la aplicación que necesitamos, cuál sea el requerimiento, nosotros podemos extender el uso de la aplicación a otra aplicación en el caso de ser necesario. Volviendo al tema de qué nomás puedo yo hacer en ViewPro. Una cosa es en RTMC, una cosa es la gráfica, que podemos trabajar a nivel únicamente de series. Otra cosa que podemos hacer son valores instantáneos, que es lo que normalmente nosotros usamos para reportes, para indicar el valor instantáneo. Por ejemplo, aquí puedo usar la misma información, la temperatura de la tabla registro, la termocupla, y estamos viendo los datos instantáneos. Con resolución de un solo dígito, voy a manejar resolución de 3 dígitos. La información aquí se está actualizando de forma constante. No estamos haciendo nada para que se actualice porque la información está llegando al servidor. Otra cosa que es importante que nosotros siempre utilizamos es el registro de fecha y hora, porque necesitamos saber la información, en este caso actual, de cuándo es. Hay veces que hay problemas de comunicación, y si es que yo no sé el registro de qué hora es, de qué fecha es, mal podría decir es el dato actual. Esto lo utilizamos, hay formas de utilizar comandos. En este caso voy a poner timestamp, que es el comando para fecha y hora, en el que el dato de la variable vamos a visualizar la fecha y hora de esa variable. Si se fijan, se está actualizando perdón, cada segundo. En realidad se está actualizando cada 500 milisegundos. Simplemente por la resolución es que estamos visualizando la información que la estamos viendo ahí. Esto a nivel numérico, de qué es lo que yo puedo tener. Otra cosa que podemos hacer es, ya, esto es variable de temperatura, pero como yo sé que es variable de temperatura, pongámosle termocupla 1 y puedo ponerle deg, por ejemplo. Acá, en la variable como tal, puedo ponerle unidades. Puedo decir que sean grados.
así como pusimos precisión, podemos ponerle una unidad. La unidad, como siempre les digo y como siempre les recalco, es simplemente caracteres. Eso tienen que tenerlo presente. No es que sí, porque yo pongo dejo, si yo pongo M, van a ser metros o lo que sea, simplemente son caracteres. Eso siempre insisto cada vez que conversamos con nuestros clientes. Esto a nivel gráfico, a nivel numérico, puedo utilizar muchos valores, muchas variables en función de qué es lo que necesiten. Nuevamente, si es que yo tengo, por ejemplo, tenemos el caso con algunos clientes de que tenemos con un equipo conectados 300 sensores, puede darse el caso. En ese caso, simplemente o selecciono 300 veces la variable o utilizo tablas. Tengo la opción de utilizar una tabla y es mucho más fácil el manejo de información en la tabla. Por ejemplo, yo aquí en la tabla simplemente le digo de dónde va a venir la información, de la tabla de registro o de la tabla de operación. Registro, recuerden, tiene únicamente un dato de la termocupla almacenado cada 500 milisegundos. Y operación tenemos información de muchas variables de forma estadística. Esa es la diferencia entre estas dos tablas. Vamos a utilizar la tabla operación, de hecho, que registra cada un minuto y estamos viendo información. Estamos viendo información desde que yo cargué al Datalogger un programa y eso es lo que estamos visualizando allí. En este caso, la tabla es un poco no tan amigable, si quieren. Que hay diferencias respecto a la versión de View Pro que vamos a ver en la siguiente sesión, pero ya es bastante útil. Yo, por ejemplo, puedo poner los últimos 5 registros y estamos visualizando los últimos 5 minutos de medición. Podría, si es que fuese una tabla de registros horarios, podría ver las últimas 24 horas. En este caso, mi equipo está conectado con alimentación de mi computadora por el puerto USB. Por eso es que batería mínima está registrándome 0, porque en realidad no tengo alimentación externa. Estoy trabajando con la alimentación de mi computadora con este Datalogger. ¿Qué se puede hacer? Como les digo, todo este tipo de cosas podemos verlos después en otra sesión de capacitación. La idea es que vayamos viendo todas las opciones, las funcionalidades gráficas que podemos llegar a tener con RTMC Development, que es la herramienta básica con la que podemos hacer reportes ya personalizados, que es la diferencia de View Pro. View Pro yo no puedo almacenar la gráfica que hice la semana pasada. Yo no puedo seleccionarle para que después imprimirle de forma fácil. No, esa es una diferencia con View Pro. View Pro es un análisis más dinámico, más de ese momento. En cambio, RTMC en todas sus versiones en sí ya son un proyecto en el que yo creo una estructura y simplemente uso esa estructura después para generación de mis reportes. En este caso les decía, si es que fuésemos a trabajar con 3000 variables, que tenemos el caso con algunos clientes, sobre todo por el tema de geotecnia, donde tenemos muchísimos sensores, simplemente utilizamos tablas. Es mucho más fácil el manejo de tablas para tener información. Otra opción que tenemos es indicadores gráficos. En el mismo caso de lo que nosotros teníamos, la variable de temperatura, yo puedo usar aquí un termómetro, yo puedo usar un tanque. En sí la opción está hecho de forma visual, que es lo que nos interesa en este paquete. Vamos a seleccionar la misma variable, registro, vamos a poner termocupla. Y de la misma forma, yo tengo un rango, puedo ponerle el mismo rango que utilizamos en el otro, 35, y puedo ponerle 20. Con esto vamos a ver la información. Los tricks son los pasos intermedios, puedo ponerle 5, por ejemplo, puedo ponerle 10. Ya dependerá de qué es lo que yo necesite en mi gráfica y de mi tamaño de visualización que yo tengo. Vamos a manejar los mismos 6. Puedo cambiar el tamaño de letra. Hay muchas personalizaciones aquí en RTMC normal que pueden ser bastante interesantes y útiles a la hora de desarrollar un proyecto, que va a ser local. Eso sí quiero insistirles, el proyecto va a ser local, va a funcionar en sus computadoras. En este caso, estamos viendo la misma temperatura y voy a copiarle, voy a pegarle. Aquí estamos visualizando la grilla, por eso es mucho más fácil ubicar cualquier elemento. Lo pongo simplemente y lo muevo. Puedo mover con los cursores y es fácil, se mueven los cuadros de la grilla. Si es que yo deshabilito eso, puedo moverme con más libertad. Y eso es bastante útil cuando yo tengo mucha información. Lo interesante es el nivel gráfico y el nivel de personalización que podemos llegar a tener con el aplicativo. Tenemos funciones, muchas, que pueden usarlas. Por ejemplo, en este caso, tengo un termómetro como tal, está enfocado
en desarrollo gráfico, como les digo, ese es el objetivo final de esto. Lo que es ya generación de información, de reportes a nivel de texto, se lo puede hacer de otra forma, y eso lo veremos en otra sesión de capacitación. Hacemos el mismo gráfico con la misma información, eh, y simplemente, como ven, es bastante simple, es bastante fácil el manejo en RTMC Development. Eh, Pese a las limitaciones que las tiene, porque como les digo, las tiene, y eso sí quiero recalcarles. El momento que se pongan a trabajar con RTMC Development van a notar que a veces no van a poder llegar a hacer lo que quieren hacer. Pero es bastante útil, como les digo, si ustedes quieren hacer un reporte para presentarlo, pueden hacerlo. Yo puedo hacer que la gráfica, por ejemplo, sea el último mes de datos, eh, con días, con semanas. eh, Puedo seleccionar las escalas, puedo ponerle gráficas en un lado, en otro lado, puedo seleccionar los colores. Cada uno de los puntos puedo hacerles que sean cuadrados, que sean triángulos. Es bastante personalizable en realidad. Y eso lo van a notar el rato que ustedes ya trabajen con la aplicación. Si se fijan aquí nosotros le indicamos en qué eje trabajo, con qué ancho de línea estoy trabajando, con qué ancho de puntos estoy trabajando, en sí lo que estoy visualizando. Puedo tener la cantidad de pantallas que quieran, puedo tener la cantidad de gráficas que necesiten, todos los indicadores que vayan a necesitar se los puede poner. Hay otra cosa que es útil, nosotros podemos hacer control desde esta aplicación y es bastante interesante. Yo puedo hacer accionamiento desde aquí, yo puedo manipular una variable. Esa variable tiene que encontrarse en la tabla pública SIM. En este caso, por ejemplo, aquí yo no tengo una variable para que me acepte un cambio en configuración, pero podemos configurarle aquí únicamente para el ejemplo. Eh, Aparece con este signo de admiración, de atención, porque mi tabla pública no se está descargando. Pero yo sí puedo hacer eso, que desde mi sala de control podría encender y podría apagar alguna cosa en función de la programación que hayamos hecho. No necesariamente tiene que estar asociado a una variable de medición. Pueden ser bits, pueden ser banderas, depende cómo hayamos hecho la programación. Pero desde aquí yo puedo encender una barrera, puedo encender un motor, puedo encender una compuerta, puedo cerrarla, puedo manipularla, puedo operarla, porque la ventaja es que esto maneja los protocolos de comunicación y desde aquí vamos a ver la información hacia el otro equipo. Lo que sí, si es que hay algún tema con comunicación, estoy grabando el video. Lo vamos a subir en redes sociales el día de mañana. Y como les decíamos al inicio, en realidad como empresa estamos ahora con un poco más de tiempo para darles soporte de cualquier necesidad que tengan particular. La idea no es tratar de resolver todos esos temas ahora en la capacitación, porque la idea es esto que sea una introducción de qué es lo que tenemos, qué es lo que pueden ustedes hacer como clientes. Esto no es qué es lo que Sensor Vital puede hacer como proveedor, sino lo que les estamos dando son herramientas para ustedes como clientes puedan hacer sus desarrollos, que es lo que siempre tratamos de hacer. Volviendo a la parte de capacitación, como les digo, una opción súper interesante es que yo tengo acceso a control. Yo puedo manipular el equipo en función de cómo hayamos hecho la programación. Yo podría encender y apagar motores. Tenemos un proyecto interesante en Quito, que es un sistema de alertas, y de hecho el primer entorno que hicimos fue ese, manipular a través de la aplicación web, desde una página, el encendido y apagado remoto de los equipos, porque los equipos están instalados a 6, 8 metros de altura y no es que vamos, abrimos cajas, conectamos y hacemos operación, no, es a nivel de aplicativos de comunicación. Y esa es la parte interesante aquí. No es únicamente solo ver datos, datos que ya tenía. Yo puedo generar información y esa es la parte importante con RTMC Development, que es el simple, y eso también se lo puede hacer con RTMC Pro. Muy bien. Volviendo con la parte de indicadores de controles. Es más gráfico. Ustedes necesitan en sí trabajar con los equipos. Se pueden descargar de la página web y pueden estar ya haciendo sus gráficas, generando información. Sí. El único pero es, como les digo, en realidad está enfocado a clientes que tienen logro y tienen información. Podemos hacer como parte de las capacitaciones que venimos realizando, es crear un servicio para generar información para que usuarios se conecten a través de una IP pública a un equipo en nuestro servidor eh, y puedan acceder a la información. Podemos acceder a la información de forma web. Esas son otras formas de ver información y manejar la información. Hay muchas opciones. En sí aquí volvamos a hacer lo mismo, volvamos a seleccionar la gráfica
Estamos con algún error aquí. Imágenes, igual puedo cargar una imagen, sobre todo para reportes. Yo quiero poner el logo de mi empresa y exactamente vamos a hacer eso. Yo lo tengo ahora en el escritorio. Es este archivo que se llama Sensor Vital. Está un poquito cambiado en tamaños, pero es cuestión de acomodarlo. Hay opciones para que la gráfica no cambie en resolución, no cambie en tamaño, eso lo iremos viendo después. Como les digo, la idea es que tengan ahora nociones de qué es lo que podemos llegar a hacer con el software a este nivel de forma básica en realidad, pero tiene muchísima funcionalidad. Luego, igual, podemos tener una variable de control de estado de comunicación y eso es útil. Yo puedo seleccionar mi equipo, puedo decir cómo está la comunicación está ok, o puedo perder comunicación. Vamos a hacer eso, vamos a desconectar el equipo un minuto, vamos a perder comunicación. Físicamente desconecté el equipo. De aquí, si se fijan, está con una X. Ya no tengo el equipo conectado, lo volví a conectar, lo volví a desconectar. Está indicándome que no hay conexión. Y si se fijan en la parte superior, yo estoy viendo esa alerta. Esto a nivel del entorno donde yo manipulo la aplicación. Pero la idea es que yo en realidad lo corro con RTMC Runtime. Y desde ahí mi usuario final ve la información del proyecto. Aquí estamos viendo mi primera página. Como tenemos el error de la información de que se desconectó, no estamos viendo cambios, pero estoy viendo la alerta y las alertas se ven aquí. Después haremos que la información en otra capacitación nos llegue a través de alertas con correos electrónicos, que también se lo puede hacer. Acabo de conectar mi equipo y el check tiene que ponerse en verde porque ya tenemos comunicación. Voy a dejar de compartir la pantalla porque en sí ese es el ejemplo que queríamos hacer el día de hoy. Estamos visualizando la información en la aplicación Runtime. Después lo que vamos a hacer es simplemente abrir Runtime y se ejecuta esto. Incluso con Loggernet cerrado, puedo abrir simplemente Runtime y vamos a ver la información. La idea de la capacitación era esa, era darles nociones básicas de qué es lo que podemos llegar a hacer. La mayoría ya maneja el software. Ingeniero García, un gusto verle a los tiempos. Y así con todos los que están presentes en la capacitación. Como les digo, la idea es que tengan una noción de qué es lo que se puede hacer, recordar sobre todo con los que ya hemos trabajado, qué es lo que se puede hacer con los aplicativos. En este caso, como les decíamos desde la primera sesión, ir desde lo más simple y vamos después a ir ya a cosas más complejas hasta terminar en publicación web, que es bastante interesante. Informes de acceso hacia los equipos, que es algo también diferente, que queremos hacerlo con la experiencia que nosotros tenemos como usuarios, como desarrolladores y como proveedores, que es un poco diferente a la experiencia que ustedes pueden tener como usuarios de los equipos. Ahora sí me gustaría escucharles a ustedes. Voy a anotar un poco de cosas porque vamos a preparar una siguiente capacitación. Como les decíamos, va a estar enfocada a lo que es el manejo de RTMC Pro, que es la versión profesional que maneja todos los complementos. Pero sí me gustaría tener retroalimentación de ustedes para ver cómo les pareció la capacitación. Como les digo, la idea es darles nociones generales. No vamos en la capacitación a hacer un proyecto de desarrollo. No es esa la idea, sino es que ustedes tengan las herramientas y nociones de qué es lo que podemos llegar a hacer. Muchos de ustedes ya han visto cuál es la capacidad del software cuando hemos hecho desarrollos complejos con algunos de ustedes como clientes y usuarios. Voy a quitarles el mutado. Ya no estamos compartiendo pantalla. Vamos. Más bien cada uno puede ir activando, Carlos, para que no haya mucho ruido. Sí. Sí. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Hernán. Hernán, ¿cómo te va? De Perú, ¿verdad? Carlos, estaba viendo muy interesante la explicación que estás dando. Yo manejo lo que es el Loggernet con el RTMC Pro. Bueno, pero lo que deseaba saber es más o menos si ustedes tienen... He visto que existe una opción de que usando el Loggernet, la última versión más el RTMC Pro, se puede generar como un servidor web para que puedan visualizarse la información. Sí, Hernán. Eso en realidad lo vamos a hacer como casi la parte final de las capacitaciones. Vamos a hacer las capacitaciones en orden, porque sí entiendo que hay usuarios que ya son más avanzados que otros. Pero la idea, como les digo, es ir de la parte más básica, ir de forma secuencial hasta llegar a publicación web.
con ciertos casos de estudio que hemos hecho que van a aparecer dudas y sobre todo interés en cosas en que pueden llegar a ser ustedes como proyectos. Los proyectos los hemos desarrollado a cierto nivel, pero hay cosas que se podrían mejorar muchísimo más con las cosas que actualmente se pueden hacer con el software. El software tiene cambios respecto al software que manejábamos hace 10 años. Tenemos muchos clientes en los que hicimos desarrollos hace 10 años. Y si no se han hecho cambios, hay cosas muy interesantes ahora que se puede llegar a hacer y les puede interesar, cosas más dinámicas en la aplicación. Tú, Hernán, probablemente ya lo manejas mejor eso, pero sí, vamos a hacer una sesión enfocada a lo que es publicación web. Y ustedes van a poder interactuar con la publicación web. Buenos días. Ingeniero García. Loja. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado usted? Felicitando a usted y al ingeniero Patiño esta iniciativa que nos hace aprovechar estas circunstancias que estamos aquí en casa con teletrabajo y poder escuchar estas videoconferencias muy interesantes para nosotros. Como usted conoce, nosotros hemos desarrollado a partir de la aplicación que ustedes instalaron dentro de la institución en el año 2016-14. Hemos ido incrementando y hemos hecho algunas cosas con el software RMTC Pro especialmente. Y hay algunas inquietudes que de repente hemos comunicado a usted para que nos ayude. Pero hay una en especial que es el requerimiento mío siempre es la parte esta de la base de datos que todavía no logro medio configurar, o sea, trabajar desde una base de datos la adquisición de la información. Y la otra es, siempre he tratado de intentar yo el envío a través de mails, alguna información adicional, por ejemplo, un PDF, y en los emails de alerta que se envían a la gestión de riesgos, pero no lo he podido, no sé, en alguna parte estoy mal, y sería yo creo que algún momento de considerar dentro de la capacitación que tenga para la próxima semana. Me parece decirles muy agradecido, ha sido muy interesante en estas dos ocasiones que he participado, les he visto y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias, ingeniero García. Carlos, buenos días. Lenin, buenos días. Carlos, perdón, Lenin, que le interrumpa. Entonces, ¿hay cómo enviar archivos como PDF, como pregunta el ingeniero García? Sí, en realidad sí. Con el tema también, ingeniero García, de lo que nos consultaba, cómo podríamos medio hacerle dinámica a la gráfica. Tenemos una solución que no es tan dinámica, que no es a través de archivos GIF, pero se la puede hacer y sí la vamos a tratar ahora en los cursos. Carlos, yo con una pregunta, se me ocurría, nosotros con el sistema de alerta temprana, de alerta de inundaciones que tenemos para la ciudad, muchas veces es un poco complicado esto de estar ingresando a cada rato, especialmente los fines de semana. Sería ideal ver si se podría mandar un correo cuando los caudales lleguen a su caudal crítico, digamos así, de prealerta y alerta. No sé si podríamos hacer eso nosotros. Y la segunda pregunta es también que preparar un reporte, como nos está indicando este momento, para ese enviarle a la dirección de riesgos de todas las instituciones involucradas en las que nosotros estamos liderando en este ¿Habría cómo? Sí, a ver, Lenin, con la primera consulta respecto al servidor y envío de correos electrónicos, sí, esos son alertas multiestado, que de hecho lo manejamos con muchos clientes, sobre todo con el sistema de alarmas que hicimos en Quito. Ahí manejamos muchísimas cosas y cada una genera alertas diferentes y se tienen que transmitir a diferentes usuarios. No es que yo configuro una alerta y ese correo es un correo masivo que se va a todo el mundo, no. Yo configuro perfiles de usuarios a quienes le va a llegar información y qué información. Y claro, yo puedo adjuntar información que pueden ser datos, puede ser un PDF, como decía el ingeniero García, depende qué es lo que nosotros necesitemos hacer en el envío de información, pero sí, Lenin, con la parte de envío por correo electrónico en función de una alarma se lo puede hacer. Con lo otro, respecto a lo que es generaciones de proyectos parciales, que es lo que les he dicho, se pueden hacer muchísimos y webs pueden coexistir.
Ahí lo que tenemos que entender es cómo se maneja la parte de publicación web, que eso lo haremos en la siguiente sesión o tal vez de esa a la siguiente, porque queremos comenzar primero con RTMC y queremos enfocarnos en ciertas cosas y no saltar directamente a publicación, que va a ser un cambio muy drástico para los usuarios que recién están relacionándose con estos equipos, con esta plataforma. Pero sí, podemos tener varios proyectos. Yo, de hecho, en mi servidor tenemos como 10 proyectos que son de diferentes cosas y a veces son proyectos de lo mismo, pero con diferente información para diferentes usuarios. La parte importante también es que podemos también agregar seguridades a los proyectos. Por alguna razón, ustedes como institución, o nos pasa bastante en empresas privadas, necesitan que cierto perfil de usuario acceda a cierta información. Y no por el hecho de que tenga publicación web implica que todo el mundo va a poder acceder. Podemos configurar ingreso a través de credenciales. Y eso es algo bastante útil, como les digo, sobre todo para empresas privadas en las que necesitan que cada departamento maneje información de forma diferente. Y puede ser lo mismo para cualquier tipo de usuario. Es una opción bastante útil y bastante interesante. Muchas gracias, Carlos, y felicitándoles realmente por esta oportunidad que nos dan de compartir. Gracias a ustedes por estar presente y por la retroalimentación. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Milena tenía una pregunta sobre si las gráficas pueden ser solo en líneas o se puede utilizar otro tipo de gráfica. Sí, se pueden hacer otro tipo de gráficas. Hacemos gráficas de tipo de dispersión, de tipo barras. Pueden ser gráficas diferentes, depende qué es lo que necesitemos. Aquí, como en realidad estoy visualizando temperatura, la opción más visual es en realidad la gráfica que utilizamos de tipo de líneas, pero puede ser gráficas de tipo barras, que las utilizamos sobre todo para evaporación, evapotranspiración, lluvia. Depende, hay diferentes tipos de gráficas, sí, se las pueden utilizar y las veremos ya en la siguiente sesión, ya enfocado con RTMC Pro. Todas estas dudas las estoy anotando para tenerlas presentes para los siguientes cursos que vayamos haciendo. Aparte, como un complemento a lo que consultaba Milena, es que, como vimos también, el hecho de poder colocar semáforos digamos, como velocímetros, como manómetros, podrían ayudar a que la gente lo pueda ver de manera más gráfica para diferentes tipos de usuarios. Sí, eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Con el tema dinámico es simple cuando trabajamos con RTMC Runtime de forma local como tipo HMI para una sala de control. Ahí aplica muy bien, pero la parte dinámica en la publicación web hay que manejarla de forma diferente, si quieren especial, y eso también lo vamos a hacer y es un tema de los que están interesados ahora el INAMI. Sí es un requerimiento que pueden tener muchos clientes para las diferentes aplicaciones. No tenemos que enfocarnos en el tipo de cliente o en el tipo de solución. Como siempre decimos, son equipos de adquisición de datos, equipos de auscultación, si quieren, en el tema de geotecnia, y después nosotros tenemos que ver cómo usamos esa información y cómo visualizamos esa información en base a mi requerimiento. No sé si tienen alguna otra consulta. Estamos con 30 participantes, hemos tenido una buena acogida. Carlos, muy buen día. Ricardo. Ricardo. A todas las personas que están en esta videoconferencia. Bueno, yo tengo una inquietud nada más porque la verdad no he manejado RTMC. ¿Existe alguna limitación en la cantidad de pantallas o screens para la configuración de cada punto de monitoreo? Ya, estoy aquí leyendo un correo. No, Ricardo, ahí no existe cantidad de capacidad, pero nos pasó en un proyecto con Coca-Cola Sinclair, que es una hidroeléctrica para los que no saben y los que son de otros países. Es una hidroeléctrica y ahí lo que estamos manejando es instrumentación de geotecnia. Tenemos un poco más de 3.000 sensores, pero a nivel de señales tenemos el triple de eso porque envían más información. En este caso, manejar 9.000 variables, y esas 9.000 variables, tener registros históricos, ya puede ser ya un tema un poco complejo que tiene que manejarse de una forma diferente a lo habitual. Pero con lo que es información meteorológica, hidrológica, 30 equipos, 40 equipos, no es mucho problema. Lo que máximo se tiene que tener en cuenta es
qué peso de información estamos publicando, que es lo que insistimos cuando manejamos el tema de imágenes, el tema de fotos. Tiene que ser una foto de unos cuantos K, simplemente como para que se vea en la gráfica, en la pantalla. Porque si cargamos una foto de 1 mega, de todas formas estamos publicando una foto de 1 mega y el usuario que se conecta al servicio web va a descargarse esa foto de 1 mega. Por eso hay que tener un poco de cuidado con el tema de imágenes, pero con el tema de información, cuando tenemos tablas, hay que pesar la información que estamos publicando, porque puede llegar a pasar esto que les digo. Tuvimos el caso que publicábamos 9.000 variables y teníamos un registro de 5.000 datos históricos por cada variable y comenzamos a tener problemas. Y en realidad tuvimos que hacer ciertos cambios cómo se manejó esa información. Pero sí, lo hicimos, no tuvimos problemas. En sí hay que entender eso, como les digo, todo lo que estamos publicando es peso. Y en este caso hay que tener un poco de consideración, como les digo, sobre todo a nivel de imágenes, que es lo que más consumen los proyectos web, y la cantidad de información que compartimos en tablas. Eso, Ricardo, no sé si eso contesta tus inquietudes. Completamente contestado. Como tú Perfecto. mencionas, el hecho es medir a la final el peso de toda esta información para ser publicada en un web server. Exactamente, y eso podemos verlo también como una sesión ya tal vez un poco más personalizada, porque es un tema muy puntual, muy técnico, y eso sí podríamos hacerlo con una sesión particular con los que quieren estar involucrados, porque implica otras herramientas incluso fuera del Overnet, porque aquí tenemos que entender cuánta información y cuánto peso vamos a publicar, porque depende cuántos usuarios tenga yo. Es un tema un poco diferente, que aplica para usuarios que manejan redes grandes con mucha información, pero como les digo, mucha información, estoy hablando de 9.000 variables y con 5.000 elementos en cada una de las variables. Es muchísima información que los que están conectados no tienen. Carlos, hay dos preguntas de Jimmy y Milena, tal vez. Sí, sí, sí. Les leí. Teníamos la primera consulta, vamos en cola primero, perdóname Milena, estamos con una consulta de Jimmy de Perú, y nos consulta, estamos tratando de elaborar una geodatabase de monitoreo de agua, en sentido son un volumen de datos, el volumen de datos, bueno, no entiendo muy bien la consulta de Jimmy, no sé si Jimmy puedes tomar el micrófono o puedes redactarle un poco mejor, porque no entiendo muy bien cuál es la consulta. Probablemente el tamaño de información, pero sí quisiera que nos detallen un poquito más de cuál es la duda. Pero volviendo al tema de pensando en cantidad de información. Buenos días. Jimmy, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Con un gusto me he reunido ahora un poco tarde a esta reunión, pero me interesa el tema. Lo siguiente, nosotros tenemos un cliente que maneja datos de monitoreo de calidad de agua. ¿Ya? Y hemos trabajado con este cliente de una central hidráulica por casi 10 años. Entonces, en estos 10 años de trabajo, tenemos un volumen enorme. Así es. De De información. data de calidad de agua y de biología. Entonces, esta información a veces por el volumen se pierde. Entonces, de acceder de manera rápida por el cliente. Entonces, el cliente nos está planteando esta idea. ¿Es posible sistematizar toda esta información en gráficas y estas gráficas compararlas con la normativa que tengamos nosotros acá? Digamos, DBO, tenemos data de DBO de valores de, tenemos cantidad de como de 100 Sí. Ya, eso... valores de DBO. Y estas compararlas por PU. Ya, ahí lo importante, Jimmy, sería entender la cantidad de información con la que van a evaluar. Es importante también entender cuál es el enfoque de los aplicativos. Por eso, como les digo, la idea es entender muy bien qué hace cada cosa, para qué están hechas cada cosa. Hay software en realidad para lo que es procesamiento de información. Podemos hacer cosas bastante cercanas a lo que tú necesitas con RTMC Pro, y lo veremos en las sesiones de capacitación. Por el manejo de la información, yo entendería que están manejando una base de datos. 10 años ya es bastante información, debería estar en una base de datos, y podemos trabajar con esa información en bases de datos. El tema es que si tú tienes una información histórica, no tengo idea de qué equipos manejes. Si es con Campbell es simple, pero si tienes equipos que no son Campbell, tenemos que hacer una migración hacia la base de datos para cambiarle de formato. Pero sí se podría hacer, se podría manejar la información. Tendríamos que valorar cuánta información ustedes van a evaluar.
Pero aquí en realidad, vuelvo a lo que les decía, es importante entender los requerimientos que cumple cada software. Por favor, déjenme terminar la idea. Les decía, es importante entender cuáles las funcionalidades y cuál es el objetivo que pretende cada tipo de aplicativo. Lo que vimos hoy no podemos hacerlo en Pro, y lo que vamos a verlo en RTMC Pro no vamos a poderlo hacerle en RTMC. Por allí, a ver, voy a mutarles un rato porque escucho... Llevamos 3 semanas de cuarentena. Ya puede estar la tercera de la mañana la primera. ¿Cuánto tiempo vas a hacer? A ver, les pido por favor que corten los micrófonos, escucho conversaciones por ahí y todas las estamos escuchando. Les decía, tenemos que valorar qué información tienes tú, Jimmy, y ver qué necesitas publicar. Tengo una idea bastante clara de qué es lo que necesitas hacer, pero tenemos que evaluar cómo podrías hacer este tipo de reportes en RTMC Pro. Pero sí quiero enfatizar esto. Como les decía, View Pro no me sirve para hacer lo que hicimos hoy día. Puede que View Pro no sea una solución para lo que tú necesitas. Y tenemos que valorar eso. También manejamos otro tipo de software. En sí, esta capacitación es enfocado a manejo de equipos Campbell y software LoggerNet y software relacionado con Campbell. Pero sí, como empresa manejamos también otro tipo de software. Bueno, vamos con la consulta que nos hacía Milena. Me dice, ¿es posible programar la generación de reportes? Sí, Milena, se puede programar los reportes. Eso lo vamos a ver en View Pro. Tú puedes configurar el reporte que se cree, por ejemplo, cada lunes, se envíe cada lunes. Sí, está bastante enfocado a reportería y a generar ese tipo de información. Se lo puede hacer. Eso con las consultas que tengo en el chat. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Creo que estamos Carlos, y tal vez lo que podemos hacer es recibir también consultas por el email y Claro que sí. comentar un poco del tema del soporte que estamos haciendo con citas a través del link que hemos enviado, ¿no? Sí, eso es importante. Lo que dice Fabián es lo que les decía al inicio de la sesión. Como empresa vamos a estarles dando soporte. Enviamos una notificación hace 15 días a través de un link que tenemos para soporte, en el que ustedes pueden llenar un formulario y en el que ahí nosotros podemos agendar tiempo con un técnico, tiempo con una persona. Puede ser de diseño, dependiendo del requerimiento que tengan, pero sí, estamos bastante disponibles ahora por el tema de la crisis que tenemos actual, y estamos recibiendo ese tipo de solicitudes a través de nuestra plataforma en Sensor Vital. Pueden acceder a la página de Sensor Vital y allí van a encontrar el link para agendar una consulta. Vamos a tener todavía sesiones, como les decía, de forma semanal, en el que vamos a desarrollar ciertos temas, pero también la gente que necesita soporte vamos a estarles atendiendo a través de esta plataforma de consultas. Estoy anotando un poco de cosas que me están consultando por interno. A ver, aquí tengo, muchas gracias, debo retirar. Ya, muchísimas gracias por la asistencia de todos. Para nosotros es bastante bueno poder conversar con ustedes ahora, poder solventar dudas que tienen. La idea es aprovechar este tiempo que tenemos para desarrollar y mejorar los sistemas que ya tenemos implementados. No sé si tienen alguna otra duda más. Si no, eso sería todo por hoy. Darles las gracias por estar presentes, por haber participado el día de hoy. Y como les digo, no se olviden de que estamos con esta plataforma para soporte. Accedan a la página web de Sensor Vital y pueden ir a un link y llenar un formulario, y con eso pueden solicitar soporte personalizado. Bueno, gracias a todos. Un abrazo y cuídense mucho en esta época. Hay que mantenernos en casa. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a cerrar la sesión. Ha sido un gusto estar con ustedes, verles, conversar con ustedes, y nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.